Estamos siguiendo con el PES. Todos sabemos qué es el PES. ¿Quién no sabe qué es el PES? Un solar, estratégico, de seguridad vial. Todos los temas que estamos viendo casi cada 8 días tienen que ver realmente con el PES, plan estratégico de seguridad vial. Y una de las personas responsables, pues como casi que los principales responsables de ese proceso, acá en la compañía es Johnny, para que también estemos muy pendientes del tema con el hombre. Y yo estoy participando como facilitador del proceso. Obviamente que en esto también participa Daniela, Alejandra y todos los ingenieros que han visto aquí a lo largo de todas las reuniones. El tema que vamos a ver hoy es realmente un tema que ya conocemos nosotros, la mayoría de nosotros somos conductores de bicicleta, de moto, de vehículo normal, maquinaria marina, etcétera, etcétera. Y vamos a ver hoy este tema que se llama la velocidad, tu aliado o tu enemigo. Es un tema realmente muy particular, muchachos, porque finalmente la velocidad es una cosa muy particular, que tiene que ser desde muchos puntos de vista. Entonces no solamente es puedo correr o no puedo correr, sino es la velocidad que me dice según donde yo me encuentro. Hay una política de regulación, como lo podemos leer todos ahí, dice, conociendo las estadísticas de siniestralidad en Colombia, por el exceso de velocidad, Colombia no puede quedar pues como aparte de este tema, y nosotros estamos tomando como cartas en el asunto, dando las charlas que interfieren o que nos ayuden más bien a nosotros manejar la velocidad de manera que sea realmente nuestra aliada, que no sea convertir en nuestro enemigo. Entonces dice así, Convial-SA se compromete a divulgar la normatividad referente a las velocidades límites en las zonas rurales, urbanas y rutas internas, con el fin de prevenir accidentes. Realmente lo que busca este tema es que nosotros podamos prevenir accidentes. Y si nosotros probablemente no nos vamos a dar cuenta de esto, pero si nosotros pudiéramos ver el futuro, sin recibir esta charla y ver el futuro habiéndola recibido, yo creo que nos podemos decir sí, vale la pena o no vale la pena estar en la charla. Solamente Dios va a darse cuenta si esta charla le va a ayudar a uno de nosotros o nos va a ayudar a uno de nosotros a evitar un accidente. Realmente ahorita vamos a ver un video en el que nosotros podíamos llegar a pensar si nosotros pudiéramos evitar las cosas, ¿cómo sería? Pero realmente nosotros en el mundo en que estamos, nosotros somos protagonistas de las cosas, o participamos del accidente o participamos de la prevención del mismo. Entonces nosotros acá en Convial lo que buscamos es eso, con esta charla y con el PES, es que se eliminen o que sean mucho más bajos los accidentes. Y esa es la política que nosotros estamos buscando con el fin de prevenir accidentes de tránsito que atenten contra la seguridad de todo el personal involucrado, haciendo seguimiento en el cumplimiento de la normatividad para la mejora de los vehículos. Entonces nosotros empezamos a determinar, bueno, ¿y qué es la velocidad? Yo particularmente me tomé como el tiempo de buscar en internet qué es la velocidad. Yo quiero que alguien de ustedes, mirando el tema, la velocidad tu aliado, tu enemigo, solamente una persona que diga qué es la velocidad para él. Es un concepto realmente personal, porque para unas personas puede ser una cosa, para otras otra, y lo que está universalmente puede ser otra. ¿Quién me puede decir qué es velocidad? La velocidad mata. La velocidad mata. Eso es un eslogan. Es como un tiempo de desplazamiento en un lugar a otro. El tiempo es el espacio traducido en tiempo. Es el espacio traducido en tiempo. Exactamente, y lo que está haciendo el universo, que están en los españoles, tiene que ver realmente con este tema. A mucha velocidad nosotros vamos a estar en riesgo de causar un accidente. La definición que yo encontré en internet es que velocidad realmente es una cualidad de ser veloz. Una cualidad de ser veloz. O sea, vos sos veloz o no sos, ¿cierto? O vos adquirís un comportamiento de velocidad alta o no lo haces. Eso es una cosa muy particular. Y otra definición un poquito más allá, dice así, relación que se establece, lo que dijeron ustedes dos, la relación que se establece entre el espacio o distancia que recorre un objeto o una persona de un lugar a otro y el tiempo que invierte para ello. Entonces no es lo mismo decir, yo me fui de aquí a la estación de Envigado, que es más o menos, creo que son 800, 900 metros, y me demoré una hora, pero otro te va a decir, yo me demoré apenas 10 minutos. Entonces, es una cosa muy particular porque realmente ninguno está
En este caso, que se fue caminando, ninguno está pidiendo ninguna norma ni pasó nada del otro mundo. Pero cuando alguien en un vehículo te dice, ve, yo me fui en 30 segundos de aquí al metro, pero usted dice, ve, yo me demoro como 4 minutos. Entonces ya empieza uno como así, venga, esta regla que demoró 30 segundos, ¿será que está Chicaneando. no, está pronto poniendo en riesgo la vida de él y de otras personas? O puede estar chicaneando, porque también sucede por eso. Entonces, vamos a tener muy claro, la velocidad es esa relación entre el objeto, en este caso puede ser yo, la distancia que hay aquí al trípode y el tiempo que me voy a demorar. ¿Cierto? La velocidad como tal, según esa definición, simplemente existe o no existe. Obviamente que para que exista, entonces tiene que haber un desplazamiento. Si no lo hay, es porque realmente no hay ninguna velocidad. Y quiero que miremos esas otras preguntas. ¿Quién? Solamente necesito que una persona me diga, ¿la velocidad es mala? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Depende. Dame, En compañero. parte no. ¿Cómo? En parte sí, en parte no. Dime vos por qué es mala. O me vas a decir, Siempre y ¿qué es cuando bueno? como usted la pueda manejar, que usted pueda como reaccionar en el momento que le toque una emergencia para allá van. Pues, o sea, que usted pueda manejar el carro, no que el carro lo maneje usted. Exactamente. Ese puntico está muy válido para que ahorita lo analicemos. Que nosotros podamos manejar el carro. O sea, que nosotros podamos manejar el carro o el No es vehículo. la pérdida de control. Es la pérdida de control. O sea, a la hora de Y- una emergencia puede parar la vida o... ¿Y quién me dice si es buena? Claro, es que Bueno, de todas formas, hay espacios y hay lugares. Bueno, sí, se hay puede buen manejar. espacio, sí. Ah, es buena. Yo creo que debe haber un equilibrio, una constante, que no afecte a los que vayan adelante y los que queden atrás. Eso, según el espacio. Y ahí tenemos a ver que en el desarrollo del tema, nosotros vamos a ver que todo va a depender de realmente quién esté alrededor nuestro. Porque si nosotros vamos en la vía panamericana, por decir algo, no sé, no la conozco realmente, estamos en una recta de no sé, 40, 50 kilómetros, no hay animales alrededor, es un desierto, Está solo. su carro es súper seguro, tiene buen llantado, la pista está muy buena, uno podría decir, bueno, yo puedo exceder el límite de velocidad, porque realmente no hay riesgo de otras personas, pero ahí se devuelve algo, y mi vida qué, en mi vida también está en peligro. Entonces ahí llega uno como a un parangón de ¿es buena o es mala o qué? Pero entonces eran deportes extremos. No, es que el deporte extremo realmente es un tema en el que la velocidad en la vida, en la que la velocidad es la En la constante, seguridad. en la que si no hay velocidad no hay acción. Si yo me voy a ver una carrera con Juan Montoya, no, pues que va a marcar a 30 porque es una seguridad, es una velocidad segura. Entonces, todos los que estén haciéndole barra de velocidad porque estamos hablando de carreras en las que los vehículos van a 250, 300 kilómetros. Entonces todo depende del espacio, el momento. Exactamente, y hay muchos factores que intervienen y ahorita también vamos a ver en el tema de las carreras el peligro de los espectadores. Porque ellos no están en el circuito, pero están espectadores ahí. Pero si hablamos de la realidad, no hay donde correr. Exactamente, que es un punto muy válido. Si usted pone a decir, usted va por la oriental y dice que iba a 80 kilómetros por hora, ahí sale nuestro amigo el cañero y dice, yo me pasé la oriental a 80 kilómetros por hora un viernes a las 5:30 de la tarde. Y si uno dice, estás Arriesgando con la vida suya y con la de mucha gente. exactamente. Pero entonces en el tema Nada de la velocidad por ahí. no es muy complicado. En el tema de velocidad, nosotros tenemos que ser muy analíticos, muchachos. Conscientes. Y dice, hay una pregunta, la cuarta pregunta dice, ¿por qué nos gusta correr? Uno solo que me diga por qué nos gusta correr. O por qué le gusta correr. ¿Ah? ¿A quién le gusta correr de acá? En moto. A mí me gustaba correr en moto primero, me parecía una bacanería porque yo tuve moto de como 20 años o algo así, era muy diferente físicamente, porque tenía pelo largo, entonces me gustaba que se me moviera, entonces las peladas y todo lo demás, y me parecía una bacanería. A mí me pareció una bacanería. Ya empezaron a asistir todo este tipo de las normas o a hacerlas más conscientemente y ya empezó a cambiar como el concepto. Pero a mí personalmente sí me gustaba. ¿Quién me dice por qué corremos en la vida? ¿Por qué el afán? O sea, uno porque ve gente por ahí los semáforos están pitando para salir por un ladito sin que lleguen heridos, porque muchas veces nosotros corremos, porque no me digan ustedes que en algún momento de la vida ustedes no han corrido en algún vehículo y no es que tengan que estar en tal parte, ¿por qué? Porque es que nosotros siempre damos todo para última hora, siempre venimos rayados. Falta de orden. Exactamente, pero entonces ahí aparece una nueva constante que es el factor del tiempo. ¿El tiempo quién lo maneja?
tiempo realmente no lo maneja nadie, pero nosotros podemos administrar el tiempo para que nosotros hagamos bien cogidos de la noche, ahora ya la persona que tiene un letrero en grande que dice aprendiz a bordo y nosotros somos atacándola ahí. Entonces, en ese tipo de cosas nosotros también tenemos que empezar a ser muy consecuentes con lo que nosotros realmente queremos en la vida. La misma sociedad implica que uno se mueva y avanza la tecnología. Exactamente. Digo que las cosas sean rápidas. No, es la misma. Y nosotros, uno dice, qué rico tener un carro, ¿para qué? Uno dice, ¿para qué? No, porque es que bacán poder ir con la familia, paseando los niños, pero cuando uno consigue el carro, uno empieza a maldecir el proceso de conducir y los tacos y todo lo demás, también quiere llevar a nadie en ninguna parte. Esas son cosas de las que nos suceden acá, en el por qué corremos en la vida, en el que somos como tan complejos. Aquí ahorita veíamos, hay un tema un ejemplo que yo puse en si la velocidad era mala o buena, y ustedes llegaron al punto donde que yo pusiera el ejemplo, y es que si nosotros decimos que necesitamos, que llamamos a un centro hospitalario, no sé qué emergencias, para que mande una ambulancia, y resulta que nos mandan la ambulancia, pero el tipo le acaban de dar una charla en la que dijeron que no era bueno correr, que la velocidad era muy mala. Entonces él tiene que llevar a la abuelita a nosotros al hospital en menos de 10 minutos, para que le haga una desfibrilación o algo así, o si no la viejita se nos muere, pero el tipo como le dijo que la velocidad era mala, se muere media hora y la viejita se murió. Entonces miren que en ese caso la velocidad tiene que convertirse en ese primer punto, en el aliado de ese conductor, que con sus respectivas señales, luces y todo lo demás, tiene que salir a atacar ese proceso de tiempo, a recorrer esa distancia en un poquito de tiempo menor, ¿cierto? Porque estamos pensando que hay vida en riesgo. Ahora esa persona, aunque es una actividad realmente muy peligrosa, no debería de exponer la vida de otras personas en riesgo. Que eso pasa mucho. Yo no sé si ustedes han visto en estos días que por ahí como que una ambulancia se chocó también con otro carro, creo que ese fue el Bogotá, lo usaron en Caracol. Pero uno dice, porque hasta qué punto nosotros no estamos respetando las señales de tránsito, respetando las sirenas, y el de la ambulancia, quién sabe hasta qué punto también tuvo su imprudencia ahí. Bueno, acá vamos a ver también, dice, las señales de tránsito preventivas que indican los límites de velocidad en los cuales se debe conducir no son solo paisaje. O sea, muchas veces nosotros, ya me parecía muy charro, porque muchas veces todo mundo se le convierte en paisaje, todo lo bueno se le convierte en un paisaje, y la publicidad y los avisos se le convierten en un paisaje. Si a usted le cambian el letrero de 80 a 60, usted no alcanza a percibirlo, porque usted se acostumbró a ello. Igual ustedes ven el día muy bonito y usted no alcanza a percibir, queda tan bacano, me queda tan bonito, que nos está regalando Dios su vida. Uno no alcanza a percibir, sino que uno está pensando en otro tipo de cosas. Uno empieza a pensar la parte negativa. Entonces, una invitación con esta pequeña parte de los mensajes, esos avisos no son mensajes, es que nosotros le busquemos una forma diferente a ver esos mensajes. A mí me pasa muy particularmente que con cierta regularidad yo tengo unos hijos, en este mes hijos que cumplen 9 años, 5 años, y yo me carro con ellos jugando señales de tránsito. Ustedes vean lo que hago. Yo empiezo a jugar con ellos señales de tránsito, yo les pregunto, ¿qué significa esta? Esta que está aquí sobre la derecha, esta a la izquierda. Yo voy preguntando a ellos cosas, mientras yo les pregunto a ellos, yo voy siendo consciente de esa señal de tránsito. A la vez que estoy enseñándole a los chicos ese tipo de cosas que las van a utilizar siempre. ¿Sí o no? Entonces vean que ustedes pueden también hacer ese tipo de cosas u otras más interesantes en las que ustedes estén enseñando a sus hijos, pero ustedes estén pendientes de las señales de tránsito que le está diciendo usted, una respectiva señal que está en cualquier lugar. Y ahí no nos vamos a determinar, ven a cambiarlo, ya no es a 80, sino a 60. Entonces es muy importante que ustedes también, cuando salgan de sus vehículos, estén pendientes de todo ese tipo de señalización. No solamente la de siempre, sino qué está diciéndome la de siempre, si me la cambiaron o no. Vamos a ver un video, muchachos, en el que pasa algo y vamos a analizarlo. Alguien después de ver el video puede decirme algo. Una persona en el audio, pero también es en inglés y es como por qué lado. Estas son dos personas. Una de las personas, miremos el primer video, porque no. ¿Se alcanzan a ver atrás? Sí.
Ahí no se alcanza a ver la curva, pero está sobre 100. Está como alrededor de los 100 kilómetros. Otras personas cometen errores, disminuye tu velocidad. Muchachos, vean, ahí de pronto qué pena que no alcanzaron a ver esa parte en la que muestran el velocímetro. ¿Dame ese velocímetro? Sí. Como la palabra. El velocímetro del vehículo que va sobre 110 kilómetros. El muchacho le dice, es que yo no te vi. Y a lo que yo les decía ahorita, si nosotros pudiéramos devolver el tiempo cuando suceden este tipo de cosas, sería una bendición para nosotros, pero realmente no lo podemos hacer. Lo que podemos hacer es prevenir. En ese video que nosotros mostramos, veíamos que realmente ellos dos pudieron bajarse del carro antes de que se chocaran y dijeron, ve, ¿qué pasó? No, es que yo no te vi, es que yo te vi muy lejos, yo creí que podía pasar. El otro dice, no, pues es que yo no alcanzo a frenar porque voy muy rápido. Entonces, nosotros pensamos que eso realmente sucede en estos videos de muchachos, pero realmente en la realidad uno todo el día se le atraviesan personas. Y lo más tremendo es que uno o yo me le atravieso también a otras personas y les hago sentir lo mismo que otros me hicieron sentir a mí. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, concientizarnos del proceso de conducir, el proceso de manejar, y que hay otras personas que pueden ir elevadas, que pueden ir otras personas que van concentradas en sus celulares, otras personas que están emproblemadas, otras personas que llevan mal. O sea, hay una serie de cosas que nosotros nos quedamos asustados de lo que puede realmente estar sucediendo a muchas personas. Y nosotros pensamos que nosotros somos el único universo que va deambulando por ahí. Bueno, aquí también me pareció una cosa muy importante, muchachos, es que por más que nosotros queramos, ahorita hablamos de control, los muchachos por acá, los compañeros dijeron, hablamos de control, y lo que diríamos nosotros es que lo que nos gusta es conllevar el control, siempre el vehículo que pueda andar en cierto espacio de tiempo. Pero realmente hay una ley que por más control que nosotros digamos queramos tener sobre algún vehículo, hay una ley que no la podemos obviar, que es la ley de la inercia, ¿cierto? Para no meternos tanto en física, más o menos la ley nos dice que un elemento que vaya a cierta velocidad y siente un freno o una disminución de velocidad brusca que lo deje casi en ceros, él va a sufrir una transformación increíble. Todo cuerpo tiende a mantener su estado inicial de movimiento de quietud. Exactamente. Yo estoy aquí parado, estoy en velocidad y fuerza cero. Si alguien me empuja hacia allá, yo voy a recibir una sobrecarga de energía y voy obviamente a caer allá. Si yo voy corriendo y alguien de un momento a otra esquina me pega un freno así, el impacto y el freno es tremendo. Y no es que, yo me frené ya porque yo tengo control. Uno no alcanza a percibir eso. Y lo mismo sucede con los vehículos. Si usted lleva un vehículo, alguna vez hace muchos años me contaban de que un tipo lleva una carga, un contenedor, lo lleva como medio flojo, que el carro tuvo que pegarles un freno muy fuerte en seco y que el carro se frenó y lo pasó fue que la carga se le fue hacia adelante y mató al tipo. Eso es una historia hace un pasan las mulas, pasa eso. Exactamente. Entonces miren que por más que este señor haya querido frenar su vehículo y el carro más que le frenó, la ley de la inercia no le perdonó y se le fue toda esa carga que él tenía sobre él. Y lo mismo sucede con los vehículos. Y ahorita más adelante vamos a ver otro tema en el que también la ley de la inercia funciona. Eso tiene unas fórmulas que si hay energía, que si hay fuerza, que no hay que, pero más o menos en otras palabras, la ley de la inercia nos dice eso. Nosotros tendemos, como dice el compañero, a tener una velocidad constante cuando obviamente en movimiento. Si estoy en cero no pasa nada. Pero después de que esa distancia, después de que esa velocidad esté en nuestro cuerpo, el cuerpo nos hace eso, nos va a tener la tendencia a seguir. Cuando un bus va andando y nosotros nos tiramos por la puerta de atrás sin que frene, nosotros, por más que queramos, no vamos a sacarnos así. Nosotros tiramos y él nos revuelca, porque ya no la ley de la inercia de nuestro cuerpo. Sale corriendo. Exactamente, tiene que salir corriendo para seguir como la misma velocidad del vehículo y no la Depende de la velocidad que vaya, porque 80 no va a correr nunca. no, es muy complejo. Vamos a ver si entrar como en materia. ¿Qué nos dice la ley? ¿Qué nos dice el gobierno al respecto?
Entonces nos dice, en el Código Nacional de Tránsito, nos dice en el título dice, Límites de velocidad. dice, los límites de velocidad en zonas urbanas públicos en vías urbanas de velocidad máxima serán de 60 kilómetros por hora. Cuando las autoridades competentes por medios nacionales indiquen velocidades distintas, excepto cuando las autoridades competentes por medios nacionales indiquen lo contrario. Y en varias veces vamos a ver esa parte, o sea, la velocidad en tal parte es esta, pero si alguien nos dice que la velocidad es otra, hay que ir a atender ese llamado. Usted entra a una unidad residencial y generalmente usted le dice, niños en la vía, ciclistas en la vía, velocidad máxima 10 kilómetros por hora. Usted tiene que atender ese llamado. Usted no puede entrar como todo acelerado. Pero por su casa. ¿Ah? Pero por su casa. Exactamente, y eso pasa que la gente cree como la dueña de la carretera y entra a corriendo a todo el mundo. Límites de velocidad en zonas rurales. La velocidad máxima permitida en zonas rurales será de 80 kilómetros por hora. En los trayectos de las autopistas y las arterias en las que las especificaciones de diseño y las condiciones así lo permitan, las autoridades podrán utilizar velocidades máximas de 100 kilómetros por hora. Pero que aquí aparece algo nuevo, las especificaciones de diseño y condiciones. Nosotros no podemos pretender. ¿Quién estudió de pronto en la obra de Nariño? Yo soy una hora. ¿Cómo era la carretera por allá? Malísimo. Quebrada. Nosotros fuimos por allá el año pasado y cogimos un par de curvas por allá, estuvimos para acomodar el almacén y ahí abajo bajamos 2 cuadras más, eso es un poco de curvas y con todas las posibilidades de que usted se siguiera derecho en alguna de esas curvas. Entonces, usted por más que quiera, estamos hablando de zona rural, por más que usted quiera, usted no le va a meter 100 kilómetros con vehículos por ahí. Entonces, ¿por qué? Porque las condiciones y el diseño no le permiten, y usted tiene que tener finalmente tiene que tener como 3 dedos de frente para decir, es que esto es una cosa de locos, si yo pretendo decir por aquí por 80 kilómetros. Entonces tiene que tener precaución. Y a ustedes no le están diciendo mensajes, o puede que sí. Yo sabe, no vi ningún mensaje. Pero si no lo tienen, ¿qué hago? Tomo las precauciones del caso. ¿Sí o qué, muchachos? ¿Cómo? La culpa los acaba de meter. Y realmente en ese viaje, no. Yo me di cuenta fue en un viaje que estuve también el año pasado acá en la empresa, en San Luis, que también hay mucha curva. Que hay una curva de esas, Reinaldo ¿es el apellido? Rodríguez. Don Reinaldo es que apellido era. Don ¿Le metió la moto? ¿Ah? ¿No que le metió la moto? No sé, ¿cuál es? Que manera como Fernando. Bueno, ese es el único. Sí. Yo le contaba que cuando en ese trayecto venía, me dijo, no, por aquí. Yo le conté que en una curva de esas había muerto un primo mío que vivía en San Luis y él no era otro sitio donde fue. Por eso mismo, porque la persona no atendió bien las señales y se siguió de hecho y se mantuvo hace como 15 años. Pero que es de la precaución que cada uno nos tengamos. Y ya sí, de acuerdo con las características de operación de la vía y las clases de vehículos, las autoridades de tránsito competentes determinarán la señalización y las velocidades máximas y mínimas permitidas. Realmente yo no he visto mucho, será que soy muy serio para eso, pero no veo muchas partes que digan velocidad mínima, no las veo tan frecuentemente, porque también debería ser una obligación. Yo no sé si a usted le ha tocado, dicen, pero son muy pocas. Por aquí por la regional, que supuestamente 80 kilómetros, usted ve gente a para 25 kilómetros. Dice, Muy mínima la señalización, ¿sí o qué? en esa parte yo la considero muy mínima y debería ser. Es que usted se va a meter aquí a la regional, usted debería andar mínimo a 60, entre 60 y 80. Porque la coge para eso, para ir rápido. Y supuestamente es un flujo rápido. Pero usted ve carritos por ahí, inclusive por luz de parqueo, otras que no, por la derecha, es por la mitad. ¿Le toca hacer? A veces por la direccional para lo contrario. Sí, exactamente. Bueno, aquí aparece otro tema bien interesante. Dice la separación que debemos de tener con vehículos. Eso casi nadie lo maneja. Pero el que quiera evitar accidentes dándole a otro carro por detrás, lo debería hacer. Yo no sé, ¿quién ha visto choques de 3 carros en línea de 4? 5. Con 4 y una moto. Me quita eso, por favor. Hace poco tuvo aquí, hace como 15 días, uno aquí en Mallorca. Hace poquito, uno aquí, hace por ahí 15 días, como a mediodía, una camioneta, una boceta y otro vehículo particular. 3 vehículos. Entonces la pregunta que uno siempre se hace, y el dicho es, el que pega por detrás, paga. Entonces la pregunta es, ¿por qué no chocamos, le damos a otro carro por detrás? Por este motivo. No se respeta. Porque realmente No se respeta ni está la cultura.
dejar el espacio. Las vías aquí no están diseñadas para Yo hice- lo que dice la norma. Yo hice el análisis, muchacho. ¿Ya firmó? Sí. Sí, pues yo le voy a decir una de las razones. Usted respeta la distancia y otro No, carro. pero le mete. Entonces usted cada vez va más para atrás, va más para atrás. Es cultura. Es cultura. Y yo le dije, más o menos, miremos que lo que nos dice el artículo 108 es que para velocidades de 30 kilómetros por hora no me viaja 10 metros. Para 30 y 60 kilómetros, 20 metros, para 60, 80, 25 y para 80 o más, 30 metros. Yo más o menos hice un análisis qué significan estos 30 metros con relación a uno dejar en cuanto a distancia. Eso lo que me dice este punto acá es que yo voy a frenar, va a tener 10 segundos, 11 segundos para frenar antes de darle al otro carro. Porque yo vi que frenó y va a tener 10, más o menos 10, 11 centímetros para frenar. Ahora, a más cerca, menos segundos. Entonces pensemos realmente nosotros en cuánto tiempo está frenando nuestra moto, nuestro carro. Y siendo un carro más grande, más complicada. Y si va pegado menos. Entonces, exactamente. Entonces miremos, yo hice el análisis, muchachos, son 10 segundos. 10 segundos es mucho, pero a la vez es nada. Para usted darle a un vehículo que de un momento a otro, ¡pum!, se le frenó adelante. Y la cuestión es que, si usted no pasa por la distancia, usted sé que tiene que pagar el carro. Entonces, usted tiene que pagar el carro. Exactamente, entonces tengamos muy en cuenta eso. Más o menos por cada uno de estos estamos hablando de 10 segundos. 10 segundos, de pronto aquí puede ser un poquito más. Eso que ¿Cuántos compensa carros la caen buena directamente? condición del suelo. ¿Cómo? ¿Cuántos carros caen? Teniendo en cuenta también la condición del Un poco de carros. La cuestión es que estamos hablando a mucha velocidad. Estamos hablando a mucha velocidad. Si todos están a esa velocidad, el impacto, o especial el impacto va a ser mucho más grande. Pero que le digamos, usted va a una zona, en la vía panamericana, deje que ese bus de Trasandino y Medellín le coja esos 30 metros. Pues, lo que nos dice la norma es, deje esos 30 metros. Déjenos. Para que usted tenga tiempo. No, eso no va a dejar. Y así usted deje los 30 metros. Exactamente. Pero ahí vuelve lo que ahorita decíamos. ¿Cuál es el afán? No, pues que no puede ser la Habría que suyo, puede ser el otro. No, Hay que hacer yo tengo un cuñado que tiene carro y él es un moto con los brillos meses, pero a ver, a mí me importa como meter el pie izquierdo y meter el acelerador, pero él maneja, aunque se puede. Y el hombre nunca sufrió accidentes causados por él, a él le han dado, pero no ha sido que lo ha causado. No, porque más causativo que estorbar en la vida, por eso No, pero es que él está conservando la norma de seguridad. Eso es lo que dice la norma. Ya si usted quiere salir de ahí, eso ya es problema suyo y responsabilidad tuya. O sea, si vos vas a 80 a por una persona, es tu responsabilidad y nadie más. O sea, pero entonces yo me ponía a analizar este tema y decía, hasta la final tendrá razón este cabezón con eso. ¿Por qué? Porque él es el que está yendo a manejar con seguridad y yo sé que estoy desesperando por manejar un poquito más rápido. Y la pregunta que volví a hago es, ¿por qué el afán de llegar rápido a un lugar? O sea, ¿cuál es el afán de que tengo que llegar a sentarme en la televisión, a andar con el celular? ¿O cuál es el afán real? Si realmente nosotros no andamos en urgencia. Entonces, esas son cosas que cada uno la analiza desde el punto de vista. Muchas veces por dar rendimiento en un trabajo. Eso puede ser una falla. Por ejemplo, los cocheros que tienen que estar desde luego. Hay otro que maneja más rápido. No, yo sé, que es que, o sea, nosotros tenemos la norma y tenemos también la trampa o la infracción para él. O sea, yo sé que eso en la realidad eso existe. Lo que vos decís, vos vas a dejar la distancia y el taxicito chiquitico, que me parece a veces muy imprudente, se le meten en cualquier bico, ahí se le meten la y a uno le da vaquera. O sea, ya cada uno de nosotros, o sea, la normatividad nos dice esto, ya cada uno ha tomado sus conclusiones y mira y determina si aguanta o no infringir la norma. O sea, eso es lo que nos dice la norma, yo realmente no la escribí, muchachos. Pero nosotros tenemos que pensar es como un trabajo en equipo. Si voy arriesgando a las personas que están a mi alrededor, o simplemente voy seguro, en un paso firme, en un paso constante. Estas medidas o distancias y tiempos, eso realmente para que lo determinen, son muchas personas que saben del tema y se reúnen a hablar. Eso no es que alguien del Ministro de Transporte diga, no, para mí tiene que ser 80, para mí tiene que ser 100, no, para mí 120. Son un grupo de personas que se reúnen a hablar.
Entonces leamos esto, fue leer por favor lo que dice ahí en el cartel. Será obligación del Ministerio de Transporte de la Gobernación respectiva a realizar la debida señalización de los máximos efectivos permitidos de velocidad, según las especificaciones de cada una de las carreteras de sus diferentes tramos, sin sobrepasar los máximos posibles anteriormente fijados. Ya ve por qué no es el mínimo el que está ahí, porque la ley dice que se debe colocar la señalización de los máximos efectivos permitidos en la ¿Verdad que eso solamente la ley no dice los mínimos, por eso es que no están los mínimos, porque no es obligación colocarlos. Pero mejor le dicen el mínimo, lo que hace sano con eso. Es que igual van a aplicar un mínimo, van a aplicar un mínimo en la regional por los tacos que hay. Pero es que van a haber un máximo también con los tacos que hay. Pero miren, es que utiliza la tecnología para sancionar, Lo que pasa es que ellos mismos se contradicen, porque el mismo ministerio y el mismo tránsito se contradicen, porque es que usted va por la regional y encuentra un aviso, permitido a 60, permitido a 80, y a los 200 metros permitido a 30, y eso no es posible. Pero sí es posible porque mira lo que dice la norma, las autoridades pueden, si es el caso, bajarle por medio de avisos las velocidades a las... Ahorita estaban mostrando en las noticias en Cartagena o yo no sé dónde por allá en la costa que mostraron una velocidad 80 y como a 30 o 40 metros más adelante una 60 y enseguida la fotomulta. Entonces estaban alegando eso y colocaron muchas demandas. Lo que es que hay Lo que pasa es que cambian las señales y se les olvida quitarlas. Como 6 billones de pesos tenían que devolver el Ministerio de Transporte. Solo es que también en ese tipo de cosas, de hablando de fotomulta y todo eso, todos sabemos que hay como muchos intereses particulares por ahí. Vamos a ver este video, muchachos, en el que vemos un tema de velocidad. ¿Sí? O sea, de manera muy sencilla vemos como una persona que no sabemos en qué estado iba va infringiendo las normas de velocidad, la normatividad. Vean hasta donde esa cuenta hasta donde la fijaría. No, es que esas son las velocidades que muchas veces a las que nosotros vamos muchas veces y nosotros no estamos conscientes de ellas. Lo que pasa es que nosotros tenemos que respetar las señales, muchachos. Esta persona, estamos seguros que esta persona en ningún momento se puede respetar la norma. Todos llevan un ritmo y él va a otro totalmente diferente. Ahí se escapó. Sí. Quiero que veamos esta otra. Esta es una señora de otro país en la que ella está mostrando un video que grabó su hijo. Con un amigo británico. El muchacho monta en su moto. No alcanzamos a ver a qué velocidad va, pero por como se mueve por los lados, uno puede determinar realmente que el hombre iba a buena velocidad. Pues como pasa, se le pasan a todos los que van por ahí. Esa es la mamá mostrando el video del propio hijo. Ya por nada manejando el muchacho. Y todo por ahí. No, ahí se ve un poquito. Siempre está contando la historia porque murió. Obviamente, muchachos, que el muchacho falleció. La cuestión es que la velocidad simplemente está ahí para que nosotros simplemente tengamos conciencia de ella. Y hablamos de la fotomulta, ¿cierto? Tanto que quien ha molestado por ellas, pero quien solamente necesita una persona que me levante la mano y diga ¿por qué existen las fotomultas? Por nosotros mismos. Esa es la respuesta. Por nosotros mismos. Porque realmente nosotros hemos sido, nosotros somos de corazón demasiado duro, y por más que la gente nos quiera enseñar las cosas, nosotros queremos por nuestro corazón y decimos aquí no entro nada y yo no cambio porque yo soy así, yo soy perfecto y etcétera,
Pero apenas toca el bolsillo. Apenas nos toca en el bolsillo hicimos, y fue tantas, ¿por qué hice esto? Y dije, madre, yo por qué accedí a esto, por qué corrí, por qué esto, por qué lo otro, o por qué iba elevado. Que eso es una cosa que también nos puede suceder. Porque muchas veces uno se eleva y va hundiendo la seriedad ahí, etcétera. Pero realmente nosotros pensamos, muchachos, que las fotomultas, olvidándonos de que pueden haber por ahí negocios alrededor de eso, etcétera, que eso es un cuento muy raro, las fotomultas ya existen es por la desobediencia de nosotros. Y tenemos que tener en cuenta que las fotomultas ya no son las que conocemos siempre, la que queda aquí en Tayumo, la que queda más abajito por allá por Monterrey, por abajito, ¿no? Ya hay fotomultas por todos lados, hay vehículos que están andando, es que toman fotos, no sé qué, móviles. Creo que estos ya salieron en el colombiano, unos que están parados en unos puentes y están analizando. A mí me tocó hace un par de años que estuve por la costa, tipos también en carretera, parados ahí. En cualquier momento, a usted sale un tipo con cámara de fotodetección. Entonces, simplemente nosotros, ¿qué tenemos que hacerlas? Volver ese tipo de señales como amigas o como una señal de nosotros, así, venga, ¿a qué velocidad voy? La tengo que mejorar porque esta zona es de esta velocidad. Y volverlas amigas de nosotros, porque realmente, si ellas existen es porque también estamos infringiendo la norma y estamos causando accidentes. Según el estudio que han hecho las autoridades desde que implementaron esto, los accidentes han bajado, creo que dicen, han bajado en un porcentaje, miren el 25%. Entonces, si uno se pone a ver si han salvado vidas, entonces han servido. Pero lo que pasa es que a veces el tránsito es muy dado a ser muy autoritario y a decir siempre que ellos tienen la razón. Claro, yo por ejemplo con la fotomulta aquí, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué tiene que venir uno por la derecha para ir a la izquierda sabiendo con una vía rápida? Tiene que coger a la izquierda. Entonces, en esas cosas las que vos estás diciendo, nosotros tenemos unos derechos como conductores o de cierta forma como infractores de ir a vigilar ese tipo de decisiones o ese tipo de procesos. Y nosotros hay unas autoridades que se encargan de uno con documento en mano y no sé qué, y hay como una especie como de conciliación o descargo, no sé cómo se le puede llamar. De toche con guayaba, madura. Pero sí, se ha presentado que hay gente que le han reembolsado. Es que el problema es que el transporte le toca de cuenta suya, el tiempo de cuenta suya, el permiso es de cuenta suya, lo que se demora, los inconvenientes, los dolores de cabeza, todo es por cuenta suya. Si le demora de 8 a 10 o 11 de la mañana, todo corre por cuenta suya. Lo último, usted que me reconoce el error que no fue por cuenta suya. El valor real puede tener una cierta posibilidad. Entonces, mire que esas son las cosas que hay que mirar que también son mal implementadas. ¿Son qué? Cosas que son mal implementadas, pues, es decir, son las normas mal implementadas, porque cómo es que a la persona que supuestamente se perjudicó con una infracción, esa misma persona sea la que tenga que solucionar, sacar su tiempo, sacar todo, sabiendo que el error no fue de ella, el error fue tal vez de otra persona. Pero realmente, pues, desafortunado nosotros, por decirlo así, en Colombia todos los procesos son así. O sea, uno tiene que ir a buscar, tiene que limpiar su nombre, etcétera, etcétera, pero lo que tiene que hacer es uno. Nadie, la policía, si tuvo un error con el familiar tuyo, que lo cogió preso, lo van a meter allá, ellos no van a hacer nada por eso. De hecho, un amigo mío, o sea, a un muy buen amigo mío, lo metieron a la cárcel inocentemente. Estuvo allá 20 días en época de diciembre. Al último descubrieron que él era inocente. ¿Y quién le pagó eso? Nadie. 20 días, la angustia, el temor que sintió porque era un pelado. Por eso, y nosotros seguimos igual. Por eso, entonces, pero la conciencia de seguridad es para cada uno, pero la conciencia de esa injusticia que se ve también debe ser para cada uno. Entonces son las cosas que también hay que fundamentar el criterio, no solamente normatividad, sino criterio en cada individuo. Porque es que es normal que nosotros nos sancionen con la norma, porque cómo más nos van a controlar. Pero el hecho es cómo nos están sancionando y de qué manera lo están haciendo. Y usted va a mirar y siempre usted no tiene derecho a decir no, usted no tiene derecho a nada. ¿A quién? Dígame si eso fue una ley que sacaron y ya. ¿Qué ciudadanos tuvieron en cuenta para tomar esa decisión, por ejemplo? No, por eso decía ahorita que eso pueden haber manos de personas que quieren un negocio hablando con eso. Eso es un tema que aquí bueno, eso dice que reduce un 25% menos, pero va a haber el contra, es que el 25% para una inversión tan grande, para tantas falencias que ha tenido, para tantos problemas que ha traído, usted lo traduce en parte económica y no es tanta, porque puede haber algo mejor, que
que eso. O sea, puede haber un medio mejor para controlar, para evitar o lo que sea. Entonces, mire, que son cosas y esos son puntos de vista que de todas formas hay que analizarlos, hay que debatirlos, hay que mirar, pero eso no es la mejor, eso no es el mejor modo. No sé, la verdad no tengo ni idea si hay otros medios, la verdad personalmente no sé si hay otros medios de controlar el tráfico, la disminución de velocidad, cuando los agentes de tránsito no te van a alcanzar para cubrir toda esta área metropolitana, no sé. Ahora, nosotros no vamos a solucionar eso acá. Yo entiendo tu punto de vista, pero realmente el tema es que nosotros no vamos a decir, vamos a sacar entonces un documento para ir a presentarla ante el Congreso. Esa parte no la vamos a hacer. Lo único que le digo es que lo que yo investigué es que si vos tenés, por cualquier razón, un pleito jurídico, el que sea, con el policía, con la DEA, con el que sea, vos tenés la posibilidad de ir a apelar esas decisiones. No obviamente que no es aquí en Convial, sino que es ante la respectiva entidad. Y nosotros, cada uno, somos responsables. Eso, por más que lo busquemos, nada más, no hace nadie más. Entonces, queremos también que veamos esta reflexión, pequeña reflexión, donde casualmente el dibujo ya lo teníamos acá, y con el video del muchacho que se frena y se baja el carro, tienen el mismo kilometraje, el mismo... Más de 100. Dice en el dibujo una persona, un poco como mujer, un niño, plegando a devolver ese velocímetro a la velocidad normal. Realmente eso lo tenemos que tener nosotros pendientes, muchachos, de que realmente nuestra familia está esperando por nosotros. Vamos a hablar ya de algo diferente, algo no diferente, algo que tiene mucha relación con este tema, que tiene que ver con la ley que hablamos ahorita, la ley de Newton o la ley de inercia, en la que nosotros tenemos que estar también muy pendientes de eso, y más con las nuevas reglamentaciones. Yo necesitaría, de pronto, Johnny, ¿me puedo colaborar con eso? Ya, Johnny, necesitamos como hacer un ejercicio pequeñito para que veamos lo que podría llegar a suceder en el tema de... Sí, es cortito. Temas muy cortitos. Vamos a ver un pequeño ejercicio en el que Johnny se va a sentar en una silla. Bueno, por allí. Johnny se va a sentar. Yo lo puedo cuando la pared con el choque me dice por Dios. Muchachos, miremos hacia acá. Vamos a hacer una simulación de que esto es un vehículo, un carro, en el que yo voy a empujar a Joiner, que se va a sentar acá, y él obviamente que va sin cinturón. Vamos a hacerlo pues medio mucho más dramatizado, pero esto es lo que puede llegar a suceder cuando nosotros estamos en un vehículo. Allá pegan la Yo creo el ejemplo es así sencillo. El ejemplo es así sencillo de lo que sucede cuando en nuestro vehículo nosotros no utilizamos el equipo de seguridad. Obviamente que esto es pequeñito, la velocidad pues que desarrollamos aquí es muy Y aún así se ocurrió. Si a veces porque este muchachos, el tema de seguridad hay mucho que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros muchas veces decimos, no, es que es para bajar allí al Jumbo, es que para ir al parque, no, es que es aquí a 2 cuadritas, pero el cinturón realmente lo tenemos que tener siempre que nos metemos en el vehículo. Y vamos a ver obviamente qué dice la norma al respecto. Hablamos del capítulo 3 del mismo código que estamos hablando. Dice el capítulo 3, Todo eso de la norma del cinturón. dice, no, es esta partecita. Vamos a leerlo rápidamente. El cinturón de seguridad en el asiento delantero de los vehículos solo podrán viajar. El cinturón de seguridad en el asiento delantero de los vehículos solo podrán viajar, además del conductor, unas personas de acuerdo con las características del vehículo. Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y los pasajeros ubicados en los asientos delanteros del vehículo en todas las vías del territorio nacional, incluyendo urbanas. Los menores de 10 años no pueden viajar en el asiento delantero del vehículo. Por razones de seguridad, los menores de 2 años solo podrán viajar en el asiento posterior, haciendo uso de una silla que garantice su seguridad y que permita su fijación a él, siempre y cuando el menor viaje únicamente en compañía de conductor. O sea, si el muchachito va atrás solito, tiene que ir en una silla que va fija a la silla del carro y tiene que tener Vamos vamos a estar modificado por el que te voy a leer enseguida.
Si no, ustedes lo buscarían. A partir de los vehículos fabricados en el 2004, se exigirá el uso de cinturones de seguridad en los asientos traseros, de acuerdo con la reglamentación de lo particular expide el Ministerio de Transporte. ¿Por cuál fue modificado? No, porque pueden viajar niños de 10 años adelante, pero con cinturón. Y atrás No. también tienen que ir todos con cinturón. Pero, o sea, según lo que yo investigué, tiene que tener 10 años cumplidos para ir adelante. De 10 años para, o sea, si no tiene 10, tiene Ir atrás. 9 años, 11 meses, tiene que ir atrás. Tienen que ir atrás. Exactamente. Y si el vehículo, Entonces, si el vehículo es del 2004 en adelante, ese mismo niño tiene que tener cinturón y todos los que vayan atrás con él. Si es un bebé, según lo que yo leí, tiene que ir en brazos de una persona o tiene que ir en una silla. La cuestión es que en ese brazo de una persona es también muy cuestionable. Y mire que no se está cuestionando mucho. Aquí se lo dice en una silla, si vaya en brazos de una persona, pero sentado en una silla. no puede ir en brazos de una persona, tiene que ir en la silla. Y aparte de eso, la silla ahí no está, pero en la silla tiene que tener una vigencia de 1 año. Si tiene más de 1 año y ocurre un accidente, hasta por eso puede incluir en un parte, porque la silla ya está vencida, no tiene no. Sí. Lo mismo que incluso su carro no tiene sino el año de su cinturón de seguridad no dura sino 1 año, 12 meses. O sea, que estas apareciendo mucho. Bueno, dice en el 11 de febrero de 2015, en Caracol Radio, hablaban de que cuál era estaban como especulando sobre las multas que había para esto. Y como dice ahí, cuando volver a leer lo mismo, entonces dice que la multa realmente son 15 salarios mínimos legales diarios, que equivalen a 122, y ya con el tema del 50% que uno paga en los 3 primeros días, y con el curso, no hay que eso puede venir Cada 450. en menos. ¿Cada cuánto? No, no queda en 450. La multa es 122.000 pesos. ¿En cuánto tiene que dar? 450 con la mitad. Si hace el curso, le aumentan 50.000 para que tenga su En la entrevista no se no lo hice porque También 320 después de la mitad. Sí, la 45. ¿Cómo? Tiene que quedar como en 175. son los 3 primeros días. Dice así que ese tipo de multas de 320.000 pesos o el 50%, dice, será sancionado con multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes el conductor de un vehículo de motor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones. Y hay una serie de infracciones y obviamente que está esa la de no utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo. O sea, la norma realmente creo que ha sido muy clara en cuanto a eso, que nosotros tenemos que tener el cinturón de el cinturón de seguridad en todo momento. No, pero Entonces nosotros muchas veces decimos, no, es que para la esquina. Pero es que hay un problema. Es que la ley no especifica cómo debe llevar el cinturón de seguridad puesto. Y los oficiales, los agentes de policía y los guardas de tránsito siempre intervienen con eso. Usted lo puede colocar aquí y va bien puesto, lo puede colocar aquí y va bien puesto. Pero hace un par de años salió una norma también que decía que tenía que ser de otros puntos, no recuerdo. De todas maneras, ustedes lo meten sí, claro. y llevan 3 multas. Lo tienen puesto, sí. Y ya tres Lo que es que allá en los vehículos quedan como aquí, ¿sí? Es que atrás en el medio de los vehículos solamente va aquí. lo tira atrás del mano. Y No más que todo, como Eso depende es contra qué va a golpear, porque este es para no salir usted despedido, no golpear contra el tablero. Pero atrás, como usted golpea contra la cinta y adelante, no tienen para el presente eso, pero sin embargo ya vienen también. Bueno, ahorita se me olvidó que el muchacho se me olvidó que le dieron otra partida, hombre. Hay unos, realmente son como recomendaciones que tiene el artículo 74 donde dice reducción de velocidad. Yo lo vi como recomendaciones, pero que finalmente eso es como para beneficio de todos. Dicen, los conductores deben reducir la velocidad a 30 km por hora en los siguientes casos. En lugares de concentración de personas en zonas residenciales, en las zonas escolares, cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad, cuando las señales de tránsito así lo ordenen y en proximidad a una intersección. Y ahí este último es cuando veíamos que este señor que chocó al otro que iba con el niño, él no tuvo en cuenta esa última condición. Él va a sus 110 km por hora en una vía que supuestamente no hay nada, le sale un vehículo ahí. Pero se línea, normalmente siempre está la señal de bifurcación o de intersección. Pero la tuvo en cuenta, él no la tuvo en cuenta. No, pero es que hay cosas que no solo por ley, sino porque uno mismo ve que es la vida de uno. O
Por ejemplo, el cinturón o lo de esas. Ay, es que es cultura, es que por eso de todas estas cosas se las deben enseñar a usted, pero en la escuela es donde le deben enseñar todas estas cosas a uno. Eso, claro. Sí. Si uno ya lo llegan después de viejo, usted ya lo que le produce es Usted, no, usted después de viejo, usted no, eso usted normalmente cuando uno se llega a lo de diario, usted le hacen recomendaciones y usted es más duro de que le entren en pocas palabras. Pero en cambio a usted un niño le habla de esto y se va fundamentando es con este pensamiento. Porque el metro los medellinenses o los antioqueños lo tratamos bien, lo cuidamos o se conserva en buen estado. Porque nos inculcaron antes de que llegara cómo debíamos acceder, cómo iba a ser su funcionamiento, cómo iba a ser su trato. Y eso fue un buen proyecto porque se hace yo les contaba ahorita, la otra vez, hombre, cabrón, iba con otros sobrinitos más grandes que el hijo mayor mío, con unos que llevan 10, 12 años, tienen 10, 12 años, y empezamos a jugar también señales, porque cuando se dijo, no, vamos a jugar, ¿cómo que vamos a jugar señales? Listo, vamos a jugar. Entonces yo le decía, pero yo le pregunto a ellos, y yo te quedas callado. Y ellos muchas veces no tenían ni idea de este tipo de cosas. Pero entonces si nosotros, cada uno de nosotros empezamos con nuestros hijos o nuestras hijas a enseñar eso, nosotros vamos a ir dando ese legado ahí, de que enseñamos. Y así que bueno, que ellos digan después, mi papá fue el que me enseñó a usar de tránsito, y yo siempre que llego acá, le mermo la velocidad, qué bacanilla que sus hijos les dijeran algún día eso. Esa es la idea, que nosotros empecemos a hacer ayer. Pues la lógica, y como le digo, eso debe ser, porque es que si no es uno, entonces ¿quién se lo enseña? Si no ve que a uno nadie se lo enseña, entonces hay que tratar de que eso sí. Pero también hay que mirar que cuando uno tenga la oportunidad de hablar de eso, hay que hablarlo. Por ejemplo, en este caso, de llevar el mensaje cada uno. Es que estas cosas se le deben hablar a los niños, donde tengan una junta de acción comunal, que una partida, una reunión escolar o lo que sea, hablar. Necesitamos que a los niños los capaciten sobre eso, les empiecen a meter, o sea, a fundamentar el criterio para conducir, a fundamentar la seguridad a la hora de cualquier actividad. Pero es que los niños... Sí, muy bien, muchachos. Entonces, lo que vamos a hacer ya, para que vamos terminando, muchachos, es que rápidamente lo vamos a hacer en 3 grupos de 4 y uno de 3. En diferentes partes, pueden ser por allá juntos, para los muchachos. Vamos a hacer una evaluación del grupo. Necesitamos dos aquí. Muchachos, vengan para acá, otro aquí. Es una pequeña prueba de realmente vamos a seguir evaluando. Vamos a seguir